Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios los bendiga en esta preciosa tarde, esta preciosa noche que el Señor Jesucristo nos ha bendecido. Aquí con su hermano Roberto Mendoza, les mandamos saludos a todos nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús. Y aquí con mi esposa Victoria García. Y primeramente saludos a todos mis hermanos. Y primeramente mi esposa va a dar unos anuncios, hermanos, para darle inicio en esta tarde. Así es, Dios les bendiga en esta tarde. Estamos aquí con ustedes compartiendo esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es, pues estamos meditando en su palabra en esta tarde, ¿verdad? Y pues solamente para hacerles una gran invitación, para si usted no tiene un lugar donde congregarse, estamos aquí en la Iglesia Pentecostal Unida Nacional número 3, aquí en Matamoros. Amén. Si usted está buscando dónde congregarse, dónde aprender acerca más de la palabra del Señor, dónde ir a alabar al Señor Jesús, pues ahí hay un lugar muy especial para usted y su familia para que se congregue. Ahí tenemos los cultos los viernes a las 7 de la tarde, que es el culto de oración. Tenemos también los sábados a las 7 de la tarde, que es el culto dirigido para nuestro Señor Jesús, por nuestras hermanas, y los domingos a las 10 de la mañana tenemos lo que es la escuela dominical. Amén. Para los hermanos y hermanas adultos, ¿verdad? Y también hay escuelita dominical para niños, así que lleve a sus niños para que también sean edificados en la palabra de Dios, ahí con nuestro pastor Gregorio Ramos y su esposa, nuestra hermana Mari. Se encuentra ahí en la calle Valentín Gómez Farías, número 116, en la colonia Portes Gil, aquí en Matamoros, Tamaulipas. Usted puede buscar ahí la dirección, si se encuentra aquí en Matamoros, o quizás usted tiene familia aquí en Matamoros y dice usted, pues a mí me gustaría que mi familia se congregara en una iglesia, ¿verdad? Usted puede buscar esta dirección, puede dársela a su familia y puede buscar la ubicación para que sepa dónde se encuentra la iglesia. Y pues Amén. Ahí los estamos esperando con mucho gusto, ¿verdad? Cada viernes, sábado y domingo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, en esta tarde queremos meditar sobre el cansancio, sobre el cansancio espiritual, hermano. Sobre el cansancio espiritual, que es algo, hermanos, que es algo peligroso, hermanos, si no aprendemos de esos momentos difíciles, hermanos. Y en esta noche vamos a meditar, porque muchas veces en la iglesia, hermanos, no meditamos lo que nos están predicando, hermanos. A lo mejor en veces andamos tan cansados del trabajo que nomás estamos sentados ahí escuchando, pero no se medita lo que se nos está predicando, hermano. Entonces queremos tomar este tiempo, hermanos, para poder meditar sobre la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es lo que nos hace crecer a nosotros, hermano. Y en esta tarde queremos meditar sobre el cansancio espiritual, hermano. No sé si usted se ha sentido una vez desanimado, desconectado o desilusionado en su fe. No sé si a usted le ha pasado esto, hermano. Si es así, hermanos, es porque está entrando en un cansancio espiritualmente, hermano. Por eso se siente así, hermanos. Y es lo que queremos hablar en esta tarde, hermanos. El cansancio espiritualmente es sentirse cansado o agotado en su vida cristiana o en el camino con nuestro Señor Jesucristo. Porque no todo es fácil, hermano. El camino del Señor Jesucristo no es fácil, hermano. Va a haber luchas, va a haber batallas, pero nosotros tenemos que seguir para adelante. Incluso, hermano, todo cristiano experimenta ese cansancio espiritualmente, pero de allí es donde nosotros aprendemos y crecemos, hermano. Es decir,
que dependemos más en Dios, hermano. Esperamos más en Dios cuando llega el momento que nos sentimos que sentimos ese cansancio espiritualmente. Es el momento donde nosotros debemos de depender y confiar en el Señor Jesucristo, hermano. Y por eso el pueblo de Israel, hermanos, no pudo avanzar, hermanos. No pudieron, hermanos, porque llegaron a ese cansancio espiritualmente, y no nada más espiritual, sino físicamente, hermanos, y por eso ellos no pudieron avanzar, hermanos. Y esto es lo que queremos hablar en esta tarde, hermanos, meditar sobre el cansancio espiritual, porque todos nosotros en un tiempo hemos pasado por esto, hermano. Incluso hay hermanos que siempre se sienten así, hermanos. Después que el Señor le da una victoria y llegan los problemas, llegan todas las necesidades y empieza a caer en un cansancio espiritual. Después que el Señor les dio una victoria, hermanos, caen en ese cansancio. ¿Por qué, hermanos? Porque no confiamos en Dios, porque no esperamos en Dios, hermano. Entonces esto es lo que vamos a hablar un poquito, hermanos, y quiero comenzar con el libro de Números, capítulo 21, el versículo 1. En el nombre de Jesucristo dice así, hermanos: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, y luego dice, hermano, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros, es decir, tomó israelitas prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: si en efecto entregaréis este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y el Señor escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Le hacen una pregunta, hermano, a Dios y a Moisés. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquier que fuera mordido y miraré a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: Señor Jesús, Rey de la Gloria, gracias, Señor, por esta bendición, mi Señor, que nos has dado en esta tarde para poder meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea de bendición para nosotros, Padre, porque en veces, Señor, nos sentimos cansados espiritualmente, nos sentimos cansados
físicamente, por todo lo que viene a nuestra vida, Señor. Y batallamos, Señor, para caminar en este precioso camino que usted nos ha dado, Padre. Bendíganos, Señor. Bendiga a mis hermanos que están escuchando, Señor. Que sea de bendición, Señor, esta palabra de usted, mi Señor. A usted sea toda la honra y la gloria. Hermanos, acabamos de leer esta historia, hermanos, de Moisés, hermano. Del versículo 1 al 3, hermanos, Dios le dio la victoria a Israel, hermanos. Les dio una victoria a Israel, hermanos. Pero ya cuando llegamos al versículo 4, dice que el pueblo de Israel se desanima, hermanos. Totalmente dice que se desaniman. Y dice, y se desanima el pueblo por el camino. Y así es como nos pasa a nosotros, hermanos. Nos desanimamos en el camino del Señor Jesucristo. Muchos nos ha pasado esto. Incluso hay hermanos que constantemente, hermanos, siguen cayendo en ese cansancio espiritualmente, hermanos. Y lo podemos ver, hermanos, que no es algo nuevo que nos está pasando. Le está pasando al pueblo, hermanos. Y esto pasó hace siglos y siglos y siglos y muchos siglos, hermanos. Y ahora a nosotros nos pasa también, hermanos. Entonces es muy importante, hermanos, que podamos leer el Antiguo Testamento y aplicarlo a nuestra vida y aprender de estas cosas, hermanos, para cuando llegue el día que nos pase ese cansancio espiritualmente, ya sabemos qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer, hermano. Entonces aquí el pueblo se desanima, hermanos, y habla contra Dios y habla contra Moisés. Y ellos dicen, hermanos, que ya están fastidiados. En el versículo 5 dice que ellos ya están fastidiados del pan, del maná, del pan que Dios les envió del cielo, hermano. Dice aquí, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Están hablando del pan de maná, hermanos. Ellos ya no estaban contentos con lo que Dios les había proviado, hermano. Dios solamente les estaba dando a ellos la necesidad cada vez que llegaban una necesidad, pero ellos querían más, hermano. Y no estaban a gusto lo que Dios les estaba dando, hermanos. Y se empezaron a quejar, hermano. Incluso, hermano, se empezaron a quejar con el pan, con el maná, hermanos. Y así a nosotros nos pasa en veces, hermano, que nos quejamos, hermano, con las bendiciones que Dios nos da. En veces no lo tenemos que decir, mientras lo piensemos en la mente, ya con eso basta que nos estamos quejando, hermano. Nos quejamos en veces las bendiciones de Dios, decimos, ¿por qué no me dio más? Pensamos eso, hermano. Me hubiera dado esto mejor, me hubiera dado esto. Y empezamos con nuestra mente, hermanos, quejándonos con Dios, con la bendición que Él nos ha dado a nosotros, hermanos. Y es lo que está haciendo el pueblo de Israel aquí. Se están quejando con el maná que Dios les había dado, hermano. Y luego dice que el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, hermanos. Y dice que murió mucho pueblo de Israel, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque pecaron. Miren, hermanos, Dios les abrió el mar. Primeramente Dios los libertó de la esclavitud de Egipto, hermano. Y luego la segunda bendición, Dios les abrió el mar para que ellos caminaran, hermano. Les daba agua en el desierto, hermano. En el día, él era como era una nube en el día cubriéndonos del sol para que no se quemaran, y en la noche era como una luz, hermano, como un fuego de lumbre que les lumbraba en la noche, hermanos. Y este pueblo, hermano, miraba todas las maravillas que Dios les estaba dando, y aún se cansaron, hermano.
Se cansaron, hermano. Se cansaron físicamente y se cansaron espiritualmente, hermanos. Y se empezaron a quejar contra Dios. Y Dios los castigó, hermano. Muchas dicen que mucho pueblo murió ese día, hermanos. Y lo dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor. Por haber hablado contra el Señor, hermanos. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Aunque no lo digamos de labios, pero cuando lo pensamos, estamos hablando contra Dios, hermano. Cuando nos quejamos, hermano, con las bendiciones que Dios nos ha dado, hermano. A lo mejor usted está enfermo, hermano. Y esa enfermedad, hermano, no lo deja en paz, hermano. No lo deja dormir. Pero luego llega que el Señor Jesús no le quita la sanidad completamente, pero le da una paz para que pueda dormir. Una paz para que pueda levantarse, para que pueda caminar. Aunque ande con el dolor, Dios lo levanta, le da una paz. Pero a veces no estamos agradecidos, queremos la sanidad completamente, hermanos. Y Dios no trabaja así, hermanos. Y por eso muchas veces nos quejamos, hermanos, contra Dios, así como lo hizo el pueblo de Israel, hermanos. Nos quejamos, hermano. Y luego Moisés aquí, hermano, batalló con el pueblo de Israel, hermanos. Él batalló en esta historia y quisiera leer otra historia que está en el capítulo 14, hermanos. En Números, para irnos para atrás. Dice así, hermanos, dice Números 11. Vamos a comenzar con el 4. Dice, y la gente, Números 11:4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Ahí está, hermanos. Los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora quieren carne, hermanos. Ya no quieren maná, quieren carne. 5. Nos acordamos en Egipto del valle de los pepinos, los melones, los pueros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Ahí está otra vez, se están quejando del pan, del maná. Ven nuestros ojos. Ellos ya estaban cansados de ver el maná, hermanos. Ya estaban hartos, ya estaban fastidiados de comer el pan de maná, hermanos. Ya no querían esa bendición que Dios les había dado, hermanos. Y ellos ya están hartos, hermanos. Y luego dice el 11, y dijo Moisés al Señor, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Es Moisés quejándose. Moisés ya estaba fastidiado también, hermano. Moisés ya estaba cansado espiritualmente, ya estaba cansado físicamente. Ya se había desanimado, el pueblo lo desanimó, hermanos. El pueblo se hizo una carga para Moisés, hermano. Y muchas veces, como los líderes en la iglesia, hermano, agarran tantas cargas en la iglesia que después se les hace muy pesado y se empiezan a cansar espiritualmente, hermano. Les entra ese cansancio espiritualmente, hermano. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermano, de no tener tantos cargos en la iglesia, hermano. Es bueno que usted sea un diácono. Es bueno que usted a lo mejor sea un maestro o que usted apoye en la iglesia, hermano. Pero no trate de ser el diácono, el líder de varones, el libro de evangelismo y agarrar tantos puestos, hermano, que a rato se le va a hacer una carga, hermano, y se va a quejar, se va a cansar. Aquí Moisés era un líder, hermano, y él ya estaba cansado. Y fíjense lo que Moisés le dice a Dios, hermano. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo?
¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto, dice, la carga de todo este pueblo sobre mí. Luego dice, concebí yo a todo este pueblo. Fíjense lo que le está diciendo Moisés a Dios, hermano. ¿Viste lo que le está diciendo Moisés? ¿Concebí yo este pueblo? ¿Acaso yo los tuve? Y luego le dice, ¿lo engendré yo? Para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Y luego dice el 13, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne, que comamos. Fíjese, hermano, Moisés se cansó espiritualmente, se cansó físicamente, se desanimó, hermanos. ¿Por qué se cansó espiritualmente? Porque el pueblo lo desanimó a Moisés. El pueblo se empezó a quejar y empezó a desanimar a Moisés. Mire, llegaron la necesidad al pueblo. ¿Y qué pasó? Se desanimaron, hermanos. Dice que se desanimaron. Se empezaron a acordar de las cosas que comían en Egipto. Los pepinos, la cebolla, los ajos, la carne. Y así muchas veces a nosotros como cristianos nos pasa eso, hermano. Nos empezamos a acordar de las cosas del mundo que cómo nos hicieran bien ahorita a nosotros. Y es lo que pasó. Esa es la manera que este pueblo estaba fallando, hermano. El pueblo de Israel. Y luego dice el 17. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del Espíritu. El Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Mire, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña, hermanos, que cuando andemos en necesidades, enfermedades, problemas, en cualquier situación, en pruebas de la vida, hermanos, nosotros no debemos de quejarnos. Nosotros no debemos de desanimarnos como este pueblo. Está bien, hermano, el desánimo nos va a visitar todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo el desánimo nos va a visitar. Pero la cosa es, ¿qué vamos a hacer en medio del desánimo? ¿Vamos a glorificar a Dios en medio del desánimo? ¿Le vamos a dar gracias al Señor en medio de nuestro desánimo? ¿O nos vamos a quejar? ¿O nos vamos a enojar en medio cuando estemos en desánimo? ¿Le vamos a echar la culpa a Dios, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el desánimo nos va a visitar siempre, hermano. Téngalo por seguro que siempre nos va a visitar el desánimo. Pero la cosa es, ¿qué vas a hacer en medio del desánimo? Vas a levantar tus manos y le vas a decir, Señor, gracias, Señor, por esta enfermedad, Señor. Gracias, Señor, por esta gran necesidad que tengo y no sé cómo salir. ¿Vas a hacer eso? ¿O Señor, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué me metiste en esto, Señor? Si tú eres todopoderoso, ¿y por qué me pasó esto? Entonces, hermano, ahí es donde le vamos a glorificar a Dios. ¿Nos vamos a glorificar a Dios en medio de nuestro desánimo o lo vamos a criticar a Dios en medio de nuestro desánimo, así como lo hizo el pueblo de Israel, hermano? Entonces, eso es algo muy importante, hermano. El cansancio espiritual, hermano, que ocurre debido a las necesidades, ¿verdad? Por las necesidades, por los problemas, las enfermedades.
las pruebas de la vida o solamente cargas, hermano. Por eso nos llega el cansancio espiritualmente. Por eso, hermanos, y lo podemos ver aquí con Moisés, hermano, le llegó a él todo esto, hermano. Le llegó el cansancio a él, hermano. Sí, así es. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando nos empecemos a sentir cansados espiritualmente, hermano. Cuando usted empieza a decir, ay, hoy hay culto, ay, pues deja voy a planchar mi ropa, o deja voy a bañar. Pues, tenga cuidado, hermano, se está cansando espiritualmente. Si hoy en la mañana hay ayuno y usted dice, ¿a poco hay ayuno hoy? ¿Por qué tanto ayuno? Se está cansando espiritualmente, hermano. Tenga cuidado, hermano. O cuando lee la Biblia y no le da ganas de leer, se está cansando espiritualmente, hermano. Tenemos que tener cuidado con estas cosas, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, para no desanimarnos, hermano. Y les voy a leer otro texto, hermanos, porque el tiempo corre, en Galatas 6, Galatas 6, 9, hermanos, porque el tiempo nos gana. Fíjense lo que dice Pablo, hermanos, fíjense lo que dice Galatas 6, 9, no nos cansemos, ahí está, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Hermano, hacer el bien se desarrollan muchas cosas. Hacer el bien con nuestro prójimo, en nuestra familia, con las cosas de Dios, buscar de Dios. Todo eso se desarrolla en hacer el bien, alejarnos del pecado, alejarnos de la maldad. Ahí se desarrolla todo el hacer el bien, hermanos. Y aquí nos dice Pablo, no os cansemos, pues, de hacer el bien. Y luego fíjense lo que dice, hermano, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Otra vez, no os cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, dice a su tiempo, hermano, a su tiempo, segaremos si no desmayamos, hermanos. Fíjense, hermanos, cuando sentimos espiritualmente cansado, agotado, sentimos como que llevamos una maleta bien pesada, hermano. Usted no va a cargar una maleta pesada que le mete ropa, pantalones, camisas y le mete tantas cosas que está bien pesada para cargar. Bueno, así se empieza a sentir, hermano. Se empieza a sentir como algo muy pesado, hermano. Y luego no nada más eso, no es una maleta de ropa, sino es una maleta de decepciones, de errores, de falta de perdón, confusión, miedo, hermanos. Y entonces estas cosas no nos deben de cansarnos, porque si nos cansamos nos vamos a desmayar, hermanos, nos vamos a desmayar. Y Pablo aquí dice, no te canses espiritualmente, no te canses físicamente, para que no te desmayes, mi hermano. Entonces, cuando usted se sienta cansado espiritualmente, acuérdese de estas palabras. Son hermosas palabras que nos exhortan a levantarnos, hermano, que nos levantan. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué dice? Segaremos si no desmayamos, hermano. Y quisiera terminar con mi último texto en Isaías 41, 40, 29 dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Anda cansado usted hoy en esta noche, hermano? Dios le puede dar esas fuerzas. Y
multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, hermano. Si no se puede levantar, hermano, si anda derrotado espiritualmente, hermano, si anda batallando, hermano, Dios le puede multiplicar esas fuerzas. Y luego dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, ahí está la clave, hermano, de todo este cansancio, desánimo, todo esto, aquí está la clave. Los que esperan en el Señor, hermanos, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está, hermano, la clave es esperar en Dios. El pueblo de Israel no pudo esperar. Cuando no tenían agua, hubieran confiado en Dios en vez de quejarse. Cuando tenían hambre, hubieran esperado en Dios y no se hubieran quejado, hermano. Dios no se iba a olvidar de ellos. Dios no los iba a dejar sin agua, sin comer. Él los estaba probando. Él estaba tratando de hacer un cambio en ellos, hermano. A sacarle la mentalidad que ellos tenían en Egipto a la mentalidad de la voluntad de Dios, hermano. Entonces, Dios estaba tratando de cambiarlos, hermano. Pero ellos no se dejaban. Y por eso cayeron muchos en el día que el Señor los castigó, hermano. Entonces, hermanos, esperemos en Dios, hermano, en medio de los problemas, las necesidades, los dolores, las pruebas de la vida, o si trae cargas, esperemos en Dios, hermano, y llevar las cargas a nuestro Señor Jesucristo. Así es, amén. ¿Verdad? Sí, amén. Entonces, mi hermano, mi esposa también quisiera dar unos textos en esta tarde y pues sigamos gozando, hermano, en la palabra de Dios, hermano. Así es, Dios les bendiga en esta tarde. También quiero compartir unos textos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo hablando acerca del cansancio, perdón, del cansancio espiritual que llega a nuestra vida. Pero no solamente llega el cansancio espiritual a nuestra vida, hermanos, sino que llega el cansancio físico, mental y emocional a nuestra vida. Amén. ¿Verdad? Cuando todo eso llega a nuestro cuerpo, se manifiesta en nuestro espíritu. Amén. Se manifiesta en nuestro espíritu. Hay un cansancio que viene, ¿verdad?, en nuestro cuerpo que muchas veces no lo tratamos, hermanos. Hay veces que aunque nos sintamos bien cansados, así estamos trabajando, así estamos dándole, ya traemos quizás nuestra pila en un 50, en un 20, pero nosotros queremos darle al 100 y no estamos así, hermanos. No es así. Muchas veces por eso viene ese cansancio físico a nuestro cuerpo y por eso nos enfermamos, hermanos. Por eso llega a esas enfermedades a nuestro cuerpo, porque viene a estar bajo de defensas nuestro cuerpo y somos propensos a estarnos enfermando quizás continuamente por ese cansancio que hay en nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo necesita vitaminarse, nuestro cuerpo necesita dormir bien, nuestro cuerpo necesita alimentarse bien, nuestro cuerpo necesita quizás tomar buenas vitaminas, muchas de las cosas de las cuales no hacemos. Por eso después vienen las consecuencias para nuestro cuerpo físico. Y así pasa también emocionalmente, hermanos. Cuando tenemos muchas emociones en nuestra vida, que muchas veces no las sabemos manejar y muchas veces las tenemos guardadas en nuestro corazón, también venimos a enfermarnos por eso. Hace poquito en la predicación de nuestra convención se nos predicaba acerca de eso, ¿verdad? Que hay muchas cosas de las cuales nosotros como seres humanos no hablamos, no las platicamos, no platicamos esas emociones, hermanos, no platicamos esas cosas que nos vinieron a dañar, esas palabras, esos problemas que nos vinieron a dañar en nuestra vida y no las platicamos, las guardamos en nuestra vida. Y todo eso, hermanos, viene a hacernos mucho daño en nuestra vida, no solamente física, sino
emocional y espiritualmente viene a dañar nuestra vida. Y más de ratito vamos a estar mirando un ejemplo acerca de cómo las personas pueden dañar a otras personas por medio de sus palabras, cómo las personas pueden dañar en hacerles sentir temor, en hacerles sentir miedo, en hacerles sentir que no va a poder con esa persona, ¿verdad, hermanos? Pero nuestra única confianza, hermanos, nosotros como seres humanos, cristianos, aún conociendo la palabra de Dios, hermanos, sabemos que nuestra fuerza está en el Señor. Y ¿saben qué, hermanos? Todo eso que nosotros sentimos es importante llevárselo al Señor en oración, pero también es importante poder contar con alguien con quien usted pueda platicar y abrir su corazón y decirle, ¿sabe qué? Yo estoy pasando por este cansancio emocional. Y este cansancio emocional me ha llevado a un cansancio físico, y este cansancio físico y emocional me ha llevado a un cansancio espiritual, en el cual he venido a veces a decir, ya no puedo más, ya no quiero seguir en este camino, porque este camino, hablando ahora sí que en el camino de Dios, hablando cristianamente, muchas veces no es lo que parece. No es lo que parece. Hay muchas personas que tienen muchas luchas, tienen muchas cosas con las cuales batallan, personalmente, familiarmente, emocionalmente, también en nuestras congregaciones, en muchos puntos de nuestra vida, ¿verdad? Pero mire, hay una de las cosas muy importantes que nos dice nuestro Señor Jesús, y lo voy a leer, dice aquí en Mateo capítulo 11:28, dice así, 28, 29 y 30, dice, en el nombre de Jesús, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre nosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir, hermanos, que este yugo y esta carga que el Señor Jesucristo nos va a poner es ligera y vamos a poder con ella. Así es, ¿sí? hermano. Pero primeramente nos hace la invitación de venir a Él. Pero muchas veces nosotros no nos acercamos al Señor, muchas veces nosotros andamos buscando poder llenar ese cansancio en otras cosas en nuestra vida. Andamos buscando llenar ese cansancio en otros lugares, en otras personas, en otros consejos que no son los de Dios. Y por eso nuestras almas no descansan. Por eso, hermanos, nuestras almas no descansan. Por eso nuestras almas andan todavía cargando con ese dolor, con ese pesar, con esa enfermedad, con esa mortificación. Quizás como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, perdón, como las madres que batallan con sus hijos, Creo que eso es lo más pesado que puede pasar una madre, que puede pasar una mujer con sus hijos. Hay mujeres que batallan con sus esposos, es verdad, batallan con sus esposos porque las hacen sufrir, porque las hacen pasar por momentos muy difíciles en su vida, porque las engañan, porque ellas están pasando por alto eso. Al cabo mi esposo va a cambiar, y ellas siguen sufriendo. Amén. Ellas siguen sufriendo todas esas cosas. Amén. Pero también, hermanos, hay un sufrimiento como madre al ver a tus hijos también a veces en las drogas, al ver a tus hijos en los vicios, al ver a tus hijos en problemas, al ver a tus hijos que no buscan de la presencia de Dios. Y todo eso, hermanos, viene también a cansar nuestra vida, ¿verdad? Porque decimos a veces nosotros como mamá, bueno, este hijo, ¿cuándo va a cambiar? ¿Verdad? Y nosotros estamos ya queriendo que ese resultado, mirarlo ya, ¿verdad? Y por eso muchas veces nos cansamos y no estamos yendo al Señor Jesús a llevarle esa carga, no solamente de los hijos, sino del esposo, sino también de nosotros mismos, de nuestro trabajo,
quizás de nuestras deudas, quizás de nuestras necesidades, quizás de los esposos batallando con las esposas, porque también se dan casos de esos, hermanos, ¿sí? No solamente se dan casos donde la esposa está batallando con un esposo, sino que el esposo también está batallando con la esposa. el esposo también está batallando con la esposa, ¿verdad? Quizás que no quiere buscar de Dios, quizás que pues él es el que está jalando, ¿verdad? El que está levantado ya bien temprano, el que ya está vestido bien temprano, ya vámonos, apúrenle, ya están listos. Siempre va a haber en la familia, hermanos, alguien que esté primero, alguien que esté primero jalando, ahora sí que como dicen, jalando a la familia. Yo ya estoy listo, yo ya estoy ya nomás de esperarlos. Amén. Y tal parece, hermanos, como que la carga se hace pesada porque pues la esposa todavía no se arregla, todavía no ha planchado, los hijos todavía no se viste, sabe que es día de servicio y anda haciendo otras cosas, o no está en la casa, los hijos todavía no están vestidos, todo ese tipo de cositas, hermanos, que parecen simples, que parecen sin importancia, pero afectan, hermanos, afectan, porque hay un corazón que ya está bien dispuesto, desde la mañana dice, hoy es día de culto, y a ver qué se me va a atravesar, tengo que hacerlo a un lado, porque yo quiero estar presente dándole culto al Señor. Amén. Pero se atraviesan bastantes cosas, que el esposo llegó tarde, que la esposa llegó tarde, que los hijos no quieren ir, que hoy no quiero, que me pongo, que hoy no quiero ir, que andamos cansados. Imagínense, hermanos, vienen muchas cosas a nuestra vida, pero que ese cansancio físico, hermanos, emocional, no afecte nuestra vida espiritual. Amén. No afecte nuestra vida espiritual, porque entonces sí, hermanos, vamos a estar como el profeta Elías, ¿verdad? Vamos a llegar a ese punto de escondernos en una cueva. Ahora sí que ya no vamos a ser nosotros los que estamos jalando nuestra familia, sino que pues ahora sí vamos a decirlo así, pues ahora sí yo voy a tirar la toalla, ya no les voy a decir nada, yo ya no voy a ir a buscar de Dios, me quedo en la casa, se quedó toda la familia y se echó a perder todo, hermanos, todo ese esfuerzo que se estaba haciendo, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos que quizás a veces nos preguntamos, bueno, Señor, ¿acaso usted no está mirando mi esfuerzo que yo hago? ¿Acaso no está mirando, Señor, el esfuerzo que yo hago por buscarle? A veces llegan esos cuestionamientos a nuestra vida para preguntarle a Dios, como lo leíamos aquí en Isaías 40. Vamos a leerlo, ese es un texto que dio ahorita mi esposo y le ponía atención en donde decía esto. Fíjese muy bien lo que dice. dice en Isaías 40, 27, fíjese, dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Dios, y de mi Dios pasó mi juicio. Muchas veces decimos, mi camino, lo que estoy recorriendo, Dios ni lo está mirando. El Señor ni siquiera está mirando el esfuerzo que yo estoy haciendo por buscarlo. El Señor ni siquiera está mirando a lo mejor todo lo que yo me esfuerzo para ir a su casa, porque llegan esos pensamientos a nuestra vida. Y ese es uno de los pensamientos que el pueblo de Israel tenía, hermanos. Ese es uno de los pensamientos que el pueblo de Israel tenía. Por eso el Señor les cuestiona, ¿por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Dios, y de mi Dios pasó mi juicio. Dice, ¿no has sabido y no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Sí? Nunca vamos a alcanzar a entender los pensamientos de Dios, porque no son los mismos pensamientos para nosotros. Aunque nosotros, hermanos, a veces nos sentimos como que todo el esfuerzo que estoy haciendo, el Señor no lo está mirando, hermanos, el Señor lo está mirando, por más pequeño que sea, ¿sí? Decía una hermana que su nieto le decía, abuela, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de ir, y que la abuela le dijo, qué bueno, mijo, qué bueno que no tienes ganas de ir,
porque vamos a ir y Dios va a mirar que no tenías ganas, pero fuimos. Amén. Hiciste ese esfuerzo por buscar. Entonces, hermanos, vienen muchas cosas a nuestra vida, mucho cansancio físico, mucho cansancio emocional, mucho cansancio espiritual a nuestra vida, pero todo está en qué voy a hacer con ese cansancio. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde lo voy a llevar? ¿Me lo voy a quedar o lo llevo a los pies del Señor Jesús? Pero mucha gente lo lleva, hermanos, y no se espera, como dice aquí, que esperemos en el Señor. Mucha gente lleva esas cargas al Señor y ve que esas cargas no se quitan y no se esperan, se empiezan a cansar, a desanimar. Entonces uno debe de esperar también en Dios, hermanos. Sí, no nos cansemos. Dice la palabra de Dios, dice, venir a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. Dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para nuestras almas. Todo lo que usted esté pidiendo, si usted esté pidiendo por su esposo, el Señor lo va a traer de donde Él esté. A las buenas o a las malas. A la buena o a la mala, pero el Señor lo va a traer y se lo va a quitar a quien lo tenga, porque ese esposo no le corresponde a quien lo tiene. ¿Sí? Ese esposo es suyo, hermana. Ese esposo, esa esposa por la cual usted está peleando, por la cual usted está luchando, ¿verdad? Es suyo. Es suyo y usted tiene que pelear por su familia. Entonces, hermanos, viene ese cansancio en nuestra vida espiritual, viene ese cansancio, hermanos, y ¿sabe qué? Viene también mucho el enemigo a querer estorbarnos en nuestra vida, ¿verdad? Y mire, hermanos, como seres humanos físicamente nos cansamos. Cuando nos enfermamos, nos tiramos en cama. Nos tiramos totalmente en cama porque ya nos sentimos mal, ¿verdad? Ya nos sentimos mal, como ahora yo estos días estuve pasando por esta enfermedad, ¿verdad? De esta gripe que me volvió a dar otra vez muy fea, ¿verdad? Pero gloria al Señor Jesús, que aquí estoy. Pero ahí en mi cama, hermano, yo le decía, gracias, Señor. Gracias porque me haces entender que necesito de ti. Gracias porque me haces entender que mi cuerpo físico se cansa, que mi cuerpo físico necesita un descanso para volver a retomar esas fuerzas. Esas fuerzas, hermanos. Y esas fuerzas las vamos a tener solamente en Dios. Mire lo que dice el Salmo 92:10. Fíjese lo que dice el Salmo 92:10. Dice, en el nombre de Jesús, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Dice, seré ungido con aceite fresco. Amén. Hermanos, si nosotros buscamos de Dios, hermanos, si nosotros le pedimos al Señor fuerzas, Él va a renovar nuestras fuerzas. Amén. Él va a renovar nuestras fuerzas como las del águila, dice. Volaremos alto, hermanos. ¿Sí? El Señor es el que nos va a llevar a volar a esas alturas que nosotros necesitamos, pero también vamos a necesitar esas fuerzas como las del búfalo. Así es. Perdón, cuando viene ese cansancio espiritual a nuestra vida. Y uno de los ejemplos, hermanos, que le quiero dar de ese cansancio espiritual a nuestra vida, pues es el cansancio que padeció el profeta Elías cuando estaba siendo perseguido por esta mujer Jezabel, que sabemos que es una fuerza maligna, ¿verdad? Tenía una fuerza potente ella, pero no más potente que la de nuestro Dios, y lo quería tumbar, ¿sí? Y le dio miedo. Y le dio miedo, hermano, fíjese. Ahí estaba. Corrió, se desanimó él. Se desanimó por esta amenaza, fíjese lo que le dice. No nada más eso, no nada más se desanimó, se cansó, hermano, por eso fue a una cueva y estaba descansando porque estaba cansado. Sí, fíjese muy bien lo que dice Primera de Reyes. Primera de Reyes en el capítulo 19, en el versículo 2, fíjense la amenaza que le hace Jezabel a Elías. Pero sí es un espíritu de rebeldía, hermanos, porque incluso el Señor Jesucristo usa este espíritu de Jezabel, de una profeta que se hacía pasar profeta en el libro Apocalipsis. Entonces sí es un espíritu que muchas mujeres agarran, hermano. Sí, fíjese, porque mire, esta mujer no solamente estaba dominando a todo el pueblo de Israel, sino que tenía bien dominado a su esposo. Al rey.
Era el rey, era el rey, hermano. Él era el rey, ungido por Dios. él era el rey, pero ella mandaba. Ella mandaba, hermano. Ella mandaba. Él tenía la corona, pero ella mandaba. Ella mandaba. Él estaba ahí sentado quizás en su trono o en su silla, pero lo que ella decía, eso se iba a hacer. Y también hoy en día, hermanos, muchas hermanas traen ese mismo espíritu de Sí, así Jezabel, es. Ese espíritu. que mangonean al esposo, Sí. los maltratan. Y por eso viene ese cansancio espiritual, hermanas. Hay que tener bastante cuidado con eso también. Sí. Quizás ese va a ser otro tema que Otro podamos tema. aclarar, ¿verdad? O meditar en la palabra, porque sí es cierto. Primera de Reyes 19 dice, y vamos a leer desde del versículo 1, 2, y para ver la amenaza que ella le hace a Elías. Dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Fíjese nada más el esposo diciéndole a la esposa, fíjate todo lo que Elías anda haciendo. Sí. Fíjese nada más hasta dónde, Qué tremendo está eso, hermano. llegaba el esposo, que ya era mensajero de la esposa. Era como un mensajero de la esposa, le decía todo, hermano, todo. Fíjese nada más, dice, de lo que Elías había hecho, dice, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Fíjese bien, ella le envió un mensajero y le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Era una gran amenaza de muerte. Una gran amenaza de muerte que ella le mandó decir con ese mensajero. Y no nada más eso. Él acababa de abrir las nubes para que saliera, para que lloviera. Sí. Él hizo que cayera Elías. lumbre Elías. del cielo, hermanos. Sí. Pero había hecho grandes prodigios. Dios le dio la victoria, hermano. Y solamente una mujer, hermano. Con eso tuvo Elías para desanimarse, hermanos. Sí, entonces muchas veces, hermanos, lo que quiero darle a entender es que por medio de una persona o dos o tres o varias puede llegar a usted. Así es. El venir a desanimarla cuando Así usted es. está buscando de Dios. Cuando anda buscando Cuando de usted Dios. está buscando de Dios, fíjese bien, le voy a dar este consejo. Va a venir a lo mejor la mamá, va a venir a lo mejor la hermanita, la tía, la prima, el primo. O su mejor amigo. No, hombre, ¿para qué estás yendo a la iglesia? ¿Para qué estás orando por esa petición? Ya no vayas a buscar de Dios, déjala. Y ahí, hermanos, entra ese desánimo espiritual en su vida. Y usted ya no va y dobla rodillas delante de Dios, ni le pide por su petición. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted ya dejó que entrara eso a su vida. Así es. No permita que nadie venga a decirle, no, ya no busques de Dios, mira lo que está pasando, mira como quiera, no cambia, mira como quiera. No, es que algo va a suceder y el enemigo sabe y no quiere que usted vaya a buscar de Dios. Amén. Amén. Entonces, fíjese, esta gran amenaza que ella le estaba haciendo a Elías, pues lo tumbó. Lo desanimó. Corrió. Le entró miedo. Y eso no quiere decir que nada más le haya pasado al profeta. A nosotros también nos pasa. Así nos pasa a nosotros también. ¿Sí? ¿Cuántas veces una palabra, nos desanima? Nos desanima. ¿Cuántas veces una palabra de alguien nos desanima y ya no buscamos esa bendición? ¿Por qué? Porque escuchamos esa palabra, ¿sí? Entonces vamos a pedirle al Señor que corte de raíz todo ese tipo de palabras que vienen a nuestra vida, ¿verdad? El sábado en nuestra convención nos hablaban acerca de que hay palabras que nosotros invocamos en nuestra vida para nosotros mismos que son de maldad. Esa fue una predicación del pastor Elio Solís, nos predicó este fin de semana sobre eso. Y es momento de romper con todas esas palabras, ¿verdad? Amén. Si estamos orando por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestra vida espiritual, hermanos, hay que pedirle al Señor que rompa con toda esa cadena, ¿verdad? Que no nos deja
avanzar para buscar de nuestro Señor Así es, Jesús. hermanos. Entonces, hermanos, perdón, miramos aquí que esta mujer, con las amenazas que le mandó hacer a Elías, pues él cayó en esa pues hundible depresión, se puede decir. Se olvidó de las victorias. Se olvidó de las grandes Se victorias. olvidó las el victorias Señor que tenía Dios para le dio. él. Se olvidó que, Así es. que Dios lo usó, hermanos. Se metió abajo de un árbol y le dijo, basta ya, quítame la vida. Hasta se y quería morir. Y se quería morir. El Señor le animó a seguir adelante. Después fue y se escondió en una cueva y le dijo al Señor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? Pero lo más interesante, hermano, es que Elías empezó a quejar. Sí. Que habían matado a los profetas, que Perdón. lo querían matar a él, que él tuvo Perdón. que correr. Se empezó a quejar, hermano. Así es, así que no se quede en la cueva. Así No es, se hermano. quede en la cueva tirado, acostado, no se Amén. quede ahí. Levántese, Párese, hermano, levántese en el nombre de levántese en Jesús. el nombre de Jesús. Y búsquelo, no hay prueba, Búsquelo, no hay así lucha es. que el Señor Jesucristo no pueda. El Señor pudo con todos estos baales, los derribó, los tumbó. No era Elías, era el poder de Dios que Era el estaba en poder él. de Dios, Sí, hermano. entonces, si ese poder que estaba en Elías pudo vencer, también nos va a ayudar a nosotros a vencer todo cansancio espiritual. Así, porque dice que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. En Cristo Jesús, Cristo hermano. Jesús. No por nuestras propias fuerzas, sino en Cristo Jesús, En Cristo hermano. Jesús, pero apliquemos lo que leíamos en Mateo 11:28, donde dice, venir a mí, todos los que están trabajados y cargados, cansados. y yo los haré descansar, Amén. hermanos. Entonces, si nosotros vamos a Jesús, pues Él nos va a ayudar, Amén. hermanos. Y también esperar al momento de Dios, hermano. Así es. Porque muchas veces queremos pronto que ya se arregle nuestras necesidades, nuestros problemas, lo que traigamos, queremos que ya. Sí. Pero tenemos que esperar en el tiempo de Dios, Pero hermano. usted tenga fe y va a tener la respuesta. Así es. Pero en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, no nosotros, hermano, porque el hombre, el ser humano quiere ya. Pero Dios dice, espérate, porque todavía tengo que trabajar algo en ti. Te quiero quitar algo, te quiero cambiar algo, quiero transformar tu mente, quiero seguir trabajando en tu Perdón. corazón. Sí. Es lo Sí, que así nuestro es. Señor hace, hermano. Y pues este es un pequeño textos que les quiero compartir, ¿verdad? Amén. Para meditar en la palabra de Dios. Amén. Que el Señor me ponía en esta tarde acerca del cansancio espiritual, ¿verdad? Amén. Que sí Y llega a pues, de nuestras vidas. bendición. Sí Algo de llega a bendición. nuestras vidas, sí. Porque muchas veces la gente tiene un mal concepto de que los cristianos no batallamos en nada. No, hombre, andamos súper bien, no es cierto, hermanos. Nosotros batallamos espiritualmente, recibimos muchos ataques del enemigo para Nosotros, como sacarnos del cristianos, camino. batallamos más Sí, que la gente del mundo, hermanos. sí, Los cristianos. sí. Es Mateo 11, 28 y 30. Amén. Mateo 11, 28 y 29 y 30, donde Amén. dice, venir a mí Y os haré descansar. y os haré descansar. Descansar, Sí, amén. entonces, esos son mis textos que yo les comparto en esta tarde para Gloria a ustedes. Dios. Bueno, hermanos, en esta noche, hermanos, meditamos sobre Perdón. el cansancio espiritualmente y pues mi esposa dio unos puntos muy buenos. El cansancio no nomás espiritual, pero emocionalmente Físico también. y emocional. Físico y Nuestras emociones vienen a veces a también se ser cansan. lastimadas. Lastimadas. Nuestras emociones vienen a ser lastimadas. Lastimadas Y sabe también. que cuando son lastimadas nuestras emociones, nosotros lloramos. Así es, hermanos. Cuando alguien nos lastima, nosotros lloramos, Así es. ¿verdad? Y no tiene nada de malo llorar, porque quiere decir que alguien te lastimó. Así es. Alguien te lastimó. Y si alguien te lastimó, solamente Jesús puede sanar esa herida. Así es, hermanos. En esta noche quiero terminar con el texto, hermanos. Dice en Galatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En esta noche, mi hermano,
Si está cansado espiritualmente, si está cansado emocionalmente, si está cansado físicamente, no desmaye, hermano, porque va a llegar a su tiempo, hermanos. Entonces, vamos a hacer una oración en esta noche y vamos a decirle a nuestro Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, gracias por esta bendición que nos diste con tu palabra, que pudimos meditar, Señor, sobre estos textos, Señor, que nos van a ayudar a nosotros, Señor, como, Señor, poder, Señor, vencer el desánimo, Señor. ¿Cómo podemos, Señor, con este cansancio espiritualmente que nos llega, no nada más espiritualmente, pero físicamente y emocionalmente, Señor? Ayúdanos a llevar estas cargas a ti, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, al tiempo que tú te mueves en nuestras vidas, Señor. Danos esa paz mientras esperamos que se mueva, Señor Jesucristo. A usted sea toda la honra y la gloria, mi Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Dios les bendiga en esta tarde.